Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo están familia? Muy buenas tardes. Es un gusto tenerlos de nuevo el día de hoy aquí, ya martes 11 de marzo. Y como siempre, muy contentos, Jorge, aunque bueno, ahora con un poquito de lluvia y un poquito más de frío, estamos como siempre muy agradecidos con Dios por todo lo que hace por nosotros día con día, por cada una de nuestras familias, de nuestros hijos y por cada persona también que vemos que el Señor toca y desde luego por cada aprendizaje que va dejando en cada uno de nosotros. Él siempre nos escoge para recibir esos mensajes. Él siempre nos está hablando y la verdad es que gracias a Dios por todas aquellas personas que siempre tratan de estar atentas a los mensajes que Dios envía a sus vidas. Y el día de hoy, antes de iniciar este programa, como siempre, si no vas manejando, por favor, inclina tu cabeza y vamos a darle gracias a Dios. Así es que decimos, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por tu programa Tierras Altas, Padre, al cual tú has decidido, mi Señor, mantener por estos años, Padre, en el cual, Padre, tú envías mensajes, Señor, cada semana a cada persona, Padre, que te busca en este programa, que está dispuesto a invertir esos 30 minutos, Padre, para poder escuchar tu palabra y para poder sentir en su corazón ese mensaje. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre, porque eres bueno, mi Señor, y porque tú nos has escogido, Padre, para llevar cada mensaje, porque cada uno de nosotros somos elegibles para ti, Señor. No importa, Padre. Sabemos que no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos sido en nuestra vida. Tú nos amas, mi Señor, sin condición. Y eso es algo, Padre, que siempre, mi Señor, te debemos aprender, mi Señor. Es algo que siempre te admiraré, Padre. Y es algo, Padre, por lo cual todos y cada uno de nosotros debemos de luchar. Y te pido nos des fortaleza, nos des más amor, pero sobre todo, Padre, fortalezca siempre nuestra fe, Padre, nuestra fe en ti, mi Señor, que sabemos que estás presente en cada uno de nuestros días, mi Señor, más pocos, Padre, pocas veces te podemos sentir, mi Señor. Ayúdanos a estar siempre conectados contigo y con tu palabra, mi Señor. Bendito sea Padre, honor y gloria a ti por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo, tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Uf. Y bueno, familia, el día de hoy traemos un tema bastante interesante. El día de hoy quiero hablarles acerca de la verdadera fe. Y esto es algo que siento que Dios puso en mi corazón y recuerdo cuando apenas iniciaba en los caminos de Dios hace ya una década, un poco más. Y era impresionante la forma en cómo cada una de las palabras de Dios iba cincelando mi corazón, iba atravesando como un cuchillo en mantequilla cada una de esas etapas de mi vida, sobre todo en la etapa en la que yo estaba en ese momento en donde Dios me habló y me dijo que tenía una promesa para mí. Y en ese momento, cuando tu vida está prácticamente destruida, la verdad es que no tienes mucho que perder cuando eliges tener fe. Y muchos de nosotros podemos tener grandes testimonios de vida, grandes testimonios de fe, en donde no importa el hoyo económico en el que tú estabas, no importa el, la oscuridad
de esa falta de sanidad en la que quizás te encuentres el día de hoy. No importa cuántas dudas, cuántas cicatrices, no importa cuánto sea el nivel de miedo que hoy tienes en tu vida. Lo que importa es que decidas tener una verdadera fe. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo se obtiene una verdadera fe? Porque yo creo en Dios. Pero aquí es donde hay una disyuntiva, es donde hay dos caminos. Y uno es creer en Dios y el otro es realmente amar a Dios y su palabra. Porque hoy te digo que muchas personas pueden creer en Dios, inclusive hasta los demonios creen en Dios y tiemblan al escuchar su nombre. Pero es muy diferente amar a Dios y su palabra, porque cuando amas a Dios y a su palabra, tú sigues sin dudar, tú sigues sin dudar esa palabra que Dios te da todos los días. Esa palabra en tu devocional que día con día tú lees con la esperanza que Dios te mande algún mensaje, que Dios hable a tu vida, que Dios te diga que eres amado y que tiene un plan para ti. A veces pensamos que es un solo propósito en nuestras vidas cuando la verdad nos damos cuenta que Dios tiene varios propósitos para diferentes etapas de nuestra vida. Lo importante es que no te los pierdas. Lo importante es que tengas la fe necesaria para que puedas escuchar la voz de Dios en cualquier etapa que te encuentres de tu vida. ¿Qué es la fe verdadera? ¿Qué es la verdadera fe? La verdad es que porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios? Primera de Juan 5, del 4 al 5. Familia, vivimos en un mundo con grande diversidad de creencias, de religiones, de tendencias, con una gran diversidad de influencers diciendo que tienen la verdad absoluta, de influencers que te dicen cómo hacer las cosas, que te influyen para que creas en qué creer. Y la verdad es que hay demasiadas opciones al día de hoy y demasiadas tendencias por las cuales tú que me estás escuchando puedes irte, pero tú sabes bien cuál es el camino correcto. Sin embargo, sabes que ese camino correcto te costará mucho más que los demás. Sabemos que se trata de un mundo caído y perdido en el que hoy estamos. Y a pesar de que existen tantas rutas, la Biblia nos apunta a un solo camino y un único Dios verdadero. Para algunos puede parecer demasiado exclusivo, puede parecer demasiado excluyente, pero solo Jesús es el camino que conduce a la victoria. Juan 14:6. Aunque existe una tendencia natural de nosotros los seres humanos de creer en algo y buscar que ese algo trascienda, no siempre somos capaces de acertar, no siempre somos capaces de estar en el camino correcto. Nuestra fe debe de ser genuina y verdadera, puesta, desde luego, en la persona correcta, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es la ayuda en tiempos de angustia. Él es el amigo fiel que te ama. Él es nuestro Salvador eterno y vale la pena poner nuestra fe en nuestro Señor. Ahora bien, la fe es la garantía
de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La verdadera fe se basa en Dios mismo, el único y verdadero creador, y en todo lo que Él dice en las Sagradas Escrituras. Contrario a lo que el mundo piensa, la fe en Dios y en su palabra no es una fe ciega, sino una fe en base a un entendimiento humano, sin base a cualquier entendimiento que nosotros podamos tener. Dios no nos ha dejado suficiente evidencia. La verdad nos ha dejado muchísima, muchísima, y la ha dejado por escrito a través de la vida de Jesús. Gracias a esa evidencia podemos tener una fe sólida basada en todo lo que dicen las Escrituras. Dios se ha revelado a la humanidad desde el principio de los tiempos y quiere que creamos en Jesús para tener acceso a una vida eterna. Tener fe en Cristo implica confiar, depender, aceptar, involucrarse, entregarse y descansar en Dios. Creer en Jesús significa confiar en que Él es el Señor y que Él es suficiente para podernos ayudar, para cuidarnos, para salvarnos. El que cree en Jesús no necesita tener ayudantes, no necesita creer otro tipo de creencias. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. De hecho, en ninguna otra persona, en ningún otro líder, en ningún otro ser hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. El objetivo central de la fe en Cristo es la salvación, familia. Podemos creer en un futuro mejor, creer en sanidades, en señales, en milagros y en bendiciones materiales, pero todo eso es pasajero y secundario. Lo dice Primera de Corintios del 15 al 19. Hay muchas personas que han experimentado sanidades impresionantes en sus familiares directos, que a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo diagnóstico, ellos decidieron creerle a Jesús, ellos declararon creerle a Dios. Y muchos fueron respondidos, muchos obtuvieron respuesta en ese familiar por el cual ellos declararon sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Ellos decidieron no creer la adversidad. Sin embargo, eso, a pesar de ser un hecho maravilloso, es un hecho pasajero en nuestras vidas, comparado con la eternidad y la gracia de Dios que nos espera. La meta principal de la fe en Jesús es la vida eterna. Juan 3:16. Y esta vida, familia, esta vida abundante comienza desde este momento, desde hoy, cuando confiamos todo en las poderosas manos del Señor. Tenemos esa confianza por la fe que nos acompañará por la eternidad. La vida en Cristo inicia por la fe. Cuando decides no tener tu propia justicia que según la obediencia a la ley, sino tener la justicia en Dios, que es según Cristo Jesús. Filipenses 3:9. Luego de eso, la vida en Cristo sigue por fe. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. A lo mejor y muy probable para todo aquel que apenas empieza en la fe, que apenas empieza a creer o empieza a tener curiosidad, cuando se nombran versículos, parece como si fuéramos demasiado legalistas,
Pero no, familia. La fe es la palabra de Dios. Nuestra fe está fundamentada en su palabra y es muy importante que te digamos en qué lugar de la Biblia dice. Hay tantos influencers que se hacen llamar pastores, tantas personas que hablan de la Biblia y citan frases sin citar el versículo, y muchos de nosotros nos vamos con la idea de que lo que dijo esa persona lo dijo Dios. Y hay muchas frases que ahorita pudiéramos enumerar al respecto, pero no es el tema el día de hoy. Familia, la vida cristiana termina por la fe. He peleado la buena batalla y he terminado la carrera y he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7, las palabras de Pablo. Toda la vida de nosotros como creyentes en Jesús se caracteriza en la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Algunas versiones de la Biblia pueden traducirlos de forma diferente, pero siempre será la palabra de Dios. Podremos identificar en todo momento la fe en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es exactamente la fe y cómo se ve en nuestras vidas? La verdad, familia, es que es un tema bastante exento, pero también es muy rico. Y en Hebreos 11 podemos ver, porque este versículo es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Es el mejor lugar de la Biblia para acudir por la respuesta. Y el autor explica la fe de la siguiente manera y dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra extraña, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 12 al 10. Ahí se nos explica que la fe es estar seguros y convencidos de creer en algo y esperar en Dios. Solemos usar la palabra creo para hablar de algo que pensamos pudiera ser posible, como cuando decimos creo que mañana va a llover, que de hecho hoy está lloviendo en Tijuana. Pero la Biblia habla de la fe como una convicción firme. Es una seguridad tal que el creyente puede incluso ver lo que no se ve. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto. De alguna manera casi imposible de describir, la fe nos permite contemplar con nuestros corazones lo que todavía no podemos mirar con nuestros ojos. Nos permite saborear ahora un adelanto de lo venidero. Y eso nos lleva a un punto crucial, el objetivo de nuestra fe, aquello en lo que creemos. Ese objeto no somos nosotros mismos, ni siquiera es nuestra propia fe, ya que sin importar cuánta fe tengamos, ella en la última instancia no puede cambiar las cosas, solo Dios las puede cambiar. Y si nuestra fe no está puesta en el objeto correcto, nada vale la realidad. En cambio, se nos dice una y otra vez que el objeto de nuestra fe son las promesas de Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para recibir, aún pasada ya de edad, pues consideró a aquel que le había prometido. Todos estos murieron en fe sin haber recibido promesas. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Todos estos
habiendo obtenido aprobación por fe, no recibieron la promesa. La fe consiste en estar seguros y aceptar lo que Dios prometió. ¿Por qué creer en las promesas de Dios? En Hebreos también nos dice cuál es el soporte y la confianza en Dios, y consta de dos pilares. El primero de ellos es la fidelidad de Dios. También por la fe, Sara misma recibió la fuerza para concebir aún pasada de edad a este niño, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Nuestra esperanza de que Dios cumplirá sus promesas se basa en su fidelidad, en saber que Dios es fiel. Por supuesto, en el mundo hay personas fieles y confiables, con muchas buenas intenciones, pero sin el poder para darnos todo lo que prometen. Por ese motivo y por ese caso, no es esto comparable con Dios. Y por eso el segundo pilar para el soporte de nuestra fe es su poder. Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar a Isaac aún de entre los muertos, de donde también en sentido guardó y lo volvió a recibir. A pesar de estos dos pilares, no puedo evitar pensar en Romanos 4, cuando dice que Abraham estaba como muerto, puesto tenía como 100 años, cuando recibió la promesa que sería padre de muchas naciones. Cuando miraba a su esposa, también veía una mujer vieja y estéril. Esto era esterilidad por todos lados, por donde lo vieras. Sin embargo, creyeron en la esperanza contra toda esperanza contraria. Romanos 4:18. Ellos consideraban que Dios era poderoso para darles lo prometido. Luego de la cruz de Cristo, nosotros conocemos muchas más promesas que habrán sobre la fidelidad de Dios y su poder. Y tenemos razones de sobra para confiar por convicción en nuestro Dios y esperamos en sus promesas para nuestras vidas, así como los creyentes de Hebreos 11. Seguramente partirás de este mundo sin ver aquí el cumplimiento de todas esas promesas. Sin embargo, por la fe puedes empezar a vislumbrar ahora lo que Dios hará más adelante. Tú y yo tenemos que entender, familia, que Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. A lo mejor le has pedido tanto a Dios algo que hasta el momento han pasado años, quizás décadas, quizás llevas 40 años pidiendo por algo y Dios no te lo ha cumplido. Sin embargo, Dios solo no ve tu vida en este mundo, Él ve la eternidad. Y quienes amamos a Dios, sabemos que todas sus promesas serán cumplidas en el nombre de Cristo Jesús, sin importar el día, sin importar la hora, ya sea aquí o sea en la eternidad, porque Dios es fiel y Él cumplirá sus promesas. Y ese es el amor genuino que todo creyente y seguidor de Cristo tiene que tener en Dios para poderlo seguir. No puedes seguir a Cristo con duda. No puedes seguir a Cristo teniendo la duda de que tus hijos serán salvos. No puedes tener esa duda al día de hoy. Tú debes de estar seguro que tu hijo, a pesar de todo lo que esté haciendo en este momento, será salvo. Tú sabes que te estoy hablando a ti. Sí, a ti que te está ardiendo el corazón en este momento, sabes que esta palabra es para ti, sabes que tu hijo, a pesar de lo que ves, Dios te está prometiendo que será salvo y te lo está prometiendo el día de hoy y te lo está reafirmando a través de mi voz. Tu hijo será salvo, tu hijo amará a Dios y estará contigo en la eternidad para alabar a Dios por toda la historia del tiempo. Esa es la gran promesa de Dios.
Y a todos los que hemos visto cumplir sus promesas en esta vida, sabemos que sus promesas serán cumplidas en la eternidad, puesto ¿cómo no cumplirá Dios sus promesas en la eternidad cuando ya las ha cumplido en este mundo? Y te las ha cumplido solo para que tú las veas y puedas creer en Él. Sí, ahí donde estuviste en ese pozo endeudado, en esa situación en donde no podías salir, en donde tus ojos ya no te daban y no tenías la certeza de absolutamente nada, ahí donde Dios te sacó, ahí quizás comenzaste a creer en Él, ahí clamaste a Dios con todo tu corazón y Él te respondió, te lo respondió por su amor y por su fidelidad a sus hijos, a todo aquel que clama a Él. Al que busca a Dios lo encuentra. Clama a Dios y Él te encontrará. Él siempre sabe dónde estás. Él siempre sabe por qué situación estás pasando. No importa, no importa qué tan enterrado estés. Te contesto tu pregunta en este momento. No importa qué tan enterrado te sientas, qué tan falto de amor por Dios te sientas, qué tan humillado te sientas. No importa toda la vergüenza que en este momento cargues, Dios te ama y cumplirá lo que tú le estás pidiendo. Hay muchos principios de la fe. La fe es salvadora, incluye conocimiento, aprobación y confianza personal en Jesús. La fe nace cuando escuchamos la palabra de Dios. Y lo dice en Romanos 10:17. La fe es un mandato de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe debe de ser fundamental para nosotros. La fe es un mandamiento y va unida al amor. La fe también es un arma defensiva. Lo dice Efesios 6:16. Sin embargo, la fe sin fruto es irrelevante. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Familia, el creyente es justificado por la fe. La fe es fundamental para todo aquel que quiera acercarse a Dios. He descubierto que la fe no significa que tenga que sentirme bien. La fe es simplemente una decisión que tomamos cuando somos tentados, que tomamos cuando quizás no nos queda otra alternativa. Pero es importante que tú tomes la decisión de creer en el Dios todopoderoso y eterno que te ha acompañado todos los días de tu vida a través del Espíritu Santo. La fe es creer en la palabra de Dios y no en mis propias aptitudes, en mis propios sentimientos o en mi razonamiento. La fe es una acción, sí, una acción que me trae paz y reposo. Y no tiene nada que ver con buenos sentimientos. Muchas veces he estado lleno de dolor. Mi alma ha estado turbada y me he sentido destrozado y tenía que confiar únicamente en la ayuda de Dios. Durante muchos días y muchas noches ni siquiera pude dormir, pero aún así no dejé de creer, no cedí. Aún cuando recién me acerqué a Dios, que perdí a mi padre, a mi madre y la relación con uno de mis hijos, no he dejado de creer en Dios. Y hoy no importa por lo que tú estés pasando, Dios te dice que no claudiques, que no abandones, que no te entregues. Sigue creyendo en Dios. Clama a Dios con todo tu corazón. No importa cuánto llores, Él te dará el poder que necesitas para que esos
pensamientos y esos sentimientos se conviertan en un fruto agradable a Dios. Ten fe, ama a Dios, hasta que el brillo que el Señor puso en tu corazón, en tu interior, se refleje a tu exterior sin necesidad de decir una sola palabra. Padre, este es el mensaje que yo he sentido que tengo el día de hoy que hacer llegar a tus hijos, a todo aquel que me escucha, a todo aquel que has decidido, Padre, llevarle este mensaje. Yo te doy gracias, Señor, porque aún a pesar de mis errores, de mis emociones y de todas mis heridas y mis miedos, tú me sigues usando. Gracias, Padre. Gracias por cada una de las familias que hoy, Padre, se dan la oportunidad de escucharte a través de mí, a través de mi boca, mi Señor. Que nunca pierdan la certeza de que eres tú quien les está hablando. Yo solo soy más que un mensajero. Te doy gracias, Padre, porque he sentido al Espíritu Santo en este tu mensaje, Señor, y te doy gracias por tu amor a cada uno de nosotros. Te doy gracias por tu fidelidad y te pido, Padre, fortalezcas la fe en cada una de las familias aquí representadas, Señor. Fortalece su fe, amplía su corazón, amplía su mente, amplía su conocimiento, Padre, en tu palabra, mi Señor. Nunca duden que el mejor lugar es estar en tu presencia. Bendito seas. El honor y la gloria siempre será tuyo, Padre. Gracias, Cristo, porque nos has dado un lugar a donde pertenecer. Bendito seas. Y hoy recordamos estas poderosas palabras tuyas. En Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén y amén, familia. Amén, amén. Familia, muy buenas tardes. Que Dios te acompañe cada uno de estos días. Bendecida semana. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, familia. Buenas tardes.